Bueno, venga, hagamos aquí como un tamizaje bien interesante, hagamos un comparativo. El doctor Jorge lo tuvimos en estos días aquí en el programa y nos decía que aunque el gobierno había manejado bien la cosa, todavía le hacía falta mucho. O sea, por ejemplo, nos decía, hay muchas alternativas que el gobierno no está viendo. Imprimir más billetes, gastarnos plata de nuestras reservas. Aquí solamente el PIB estamos invirtiendo ¿cuánto? Cerca del 3%, Nacho, un poco abajo del 3%. Un poco bajo del 3%. Y hay países con el 21, el 20, el 19, el 12, el 9. Nos decía que estaba muy tímido este gobierno. ¿Cuál es su percepción? Lo que pasa es que hay unos temas que uno tiene que tener en cuenta. Yo no soy economista, pero el nivel de endeudamiento sobre el que uno tiene margen es dependiendo del que traiga. Entonces ellos normalmente dicen, pero es que Perú, pero es que sí, pero es que esos países no traen el nivel de endeudamiento que nosotros ya traemos. Y el otro problema es cuando uno decide emitir billete, por ejemplo, Estados Unidos lo está haciendo. Estados Unidos sí lo puede hacer porque su moneda es la moneda de cambio. De hecho, hasta China tiene la deuda en dólares. Nosotros no lo podemos hacer porque eso traería una serie de implicaciones muy graves para nuestra economía. En algún debate que tuvimos en el Congreso, yo no soy economista, pero hay unos artículos muy buenos. Hay uno que es como para dummies, como para mí, que escribió Jorge Botero, que es muy buen economista, donde explica las implicaciones de la emisión de dinero para un país como Colombia. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Nosotros estamos en una especie de economía de guerra que requiere audacia. O sea, aquí todos vamos a perder, pero necesitamos que el mayor número posible sobrevivamos a esta pandemia. No solo sobrevivir en lo de salud, sino sobrevivir social y económicamente. Pero también hay que hacerlo con responsabilidad y hay que medir los tiempos, porque mucha gente dice, gastémonos todo ya. Bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer en la pospandemia para recuperar la economía? Hoy nadie tiene con exactitud los tiempos de lo que vamos a durar en este proceso. Entonces, por eso nosotros estamos presentando paquetes de soluciones por fases, de acuerdo a cómo vaya evolucionando la pandemia, pero también de acuerdo a cómo se mueven los sectores. Mire, les voy a poner un ejemplo bobo, pero de pronto ilustra algo. El sector de alimentos nunca paró, porque es un bien esencial que se tuvo que seguir produciendo. Ellos tuvieron unos sobrecostos porque tuvieron que adaptarse al tema biomédico, tenían que producir ya con unas condiciones distintas, pero no pararon. De los primeros sectores que tuvieron que parar, hoteles, restaurantes, bares, y seguramente van a ser de los últimos en abrir. Entonces, tú no puedes tratar igual un sector que nunca para a un sector que cerró primero y probablemente abra de último. Entonces los paquetes hay que pensarlos teniendo en cuenta muchas variables. Algunos decían, no abran ningún sector, otros dicen, ábranlos todos. ¿Nosotros qué hacemos? Se cruzan unas matrices bastante complejas que tienen que ver con cosas como esta. En el mundo ya hay unos indicadores por subsectores que establecen el nivel de riesgo de contagio. De acuerdo a ese índice, al nivel de encadenamiento, a la generación de empleo, al impacto en necesidades básicas, al impacto en pobreza, se empiezan a abrir los sectores. Entonces, es la mesa para tomar ese tipo de decisiones. No solo tiene que cruzar muchas bases de datos, sino que participan varios ministerios y mucha gente, porque estas decisiones son muy, muy complejas. Es a veces difícil explicarlo, pero yo ahí más o menos bobamente trato de ilustrarles un poco cómo es.